you gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. ¿Cómo están? Hoy nos vamos con un tema distinto. Se llama, lo titulamos, La salud en Salta, general, porque en realidad me parecía que esto anuda una serie de preguntas que se hace el ciudadano, que hace llegar a nuestro espacio y a quienes agradezco una serie de preocupaciones. De pronto aparece, como insisto, en varias oportunidades lo hemos reconocido desde otros lugares de la ciencia, que la medicina moderna avanzó en los últimos tiempos de una manera vertiginosa, no tanto como al menos yo desde la salud mental como psicóloga hubiera esperado que nuestra ciencia avance. Hoy la salud mental es una asignatura pendiente en el mundo y lamentablemente de ella depende tal vez el destino de la preservación del planeta, inclusive también de la raza humana, porque el lazo social ha cambiado, lamentablemente en algunos lugares se ha deteriorado, han cambiado los ideales en Occidente, la solidaridad que en otros tiempos permitía la sobrevivencia y la ayuda a los que tal vez necesitan un poco más de apoyo está en vías de extinción, y hay una serie de indicadores que, si bien no son el tema actual de este programa, van a ser tal vez objeto de comentario de nuestros invitados. Ese es un tema, y el otro que tal vez a veces no se dicen algunas cuestiones puntuales. Yo he vivido en los últimos tiempos situaciones de enfermedad, de familiares, y me impactó el riesgo que tiene una cirugía junto con los llamados virus intrahospitalarios, de los que uno pasa inadvertido porque no se le ocurre que algo se pueda complicar por un virus que no tiene nada que ver con una intervención quirúrgica. Pero bien, este y otros temas después del corte con nuestros invitados. Y aquí sí, con nuestros invitados, ¿cómo le va? ¿Qué dice doctor Roque Mascarello, ministro de Salud, que viene desde hace tiempo usted ejerciendo algunas funciones, ¿no? Absolutamente, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, un placer de estar contigo, de acompañarte en esta mesa y nada, ponerme a tu disposición. Creo que los medios de comunicación son parte indisoluble de la gestión de gobierno. Digo, me parece que está bueno que la gente, a través de ustedes, que generan un vínculo con la sociedad, se puedan enterar, por lo menos escuchar las distintas campanas. Así que me parece bárbaro tener la posibilidad de conversar contigo. Muchas gracias. Y Pablo Mendivil, doctor, que él también de la parte privada, porque su aporte en relación a la salud es desde ese lugar, ¿verdad, Pablo? Que seguramente nos va a poner al tanto. Estuvo recientemente en Europa, en congresos, pero volviendo un poquito a Roque Mascarello, a quien yo conozco hace varios años, me parece de su parte... Bueno, lo que importa en realidad es la conexión que usted tiene con el planeta Tierra.
En realidad me parece muy humilde y muy oportuno que tenga esa actitud tan linda, tan sencilla, de abrir un espacio de conversación, porque este espacio no es un espacio político, sino ciudadano, donde los temas que trabajamos son a pedido muchas veces de la sociedad o por una iniciativa nuestra, en donde hemos tratado cuestiones tan diversas desde que empezó el año 2017, desde la visita del embajador de Estados Unidos, después vino a la India y luego abrimos un espacio para el rumbo del delito, preocupados por el agua que está en manos de extranjeros, de alguna manera en contra de lo que la ley dice, hasta qué pasa con la falta de seguridad en las escuelas, y seguramente hablaremos también en esta oportunidad de lo que pasa con los hospitales públicos, hasta la cuestión de la salud y el avance de la ciencia, que es lo que seguramente ustedes como médicos, desde el espacio de la salud, nos van a poder de alguna manera ilustrar. Y también hay una prensa que corre paralela a la conversación que tenemos con el ciudadano, a quien yo invito a que siempre se conecten. Ustedes saben que tienen Face, YouTube, mails, etcétera, que a veces ponen falta al que le toca, al gobierno de turno, pero no evalúa en qué momento alguien ejerce la autoridad y tiene que adecuarse en la función que le toca, ¿sí? Háblenos de eso, doctor. Primero de que yo quiero, no sé si desmitificar, pero bueno, nada, hacer entender de que un funcionario no es ninguna persona extraterrestre que tiene exactamente los mismos sentimientos. No estoy hablando de los valores morales que puede tener cada uno, ¿no? Porque esas son otras historias, y de lo que hacen o lo que terminan haciendo en definitiva a partir de la función pública. Yo digo que un funcionario es una persona de carne y hueso, que viene de la misma sociedad donde estamos todos nosotros, que no tiene ninguna, o que no debiera tener ninguna situación de privilegio, y que debe tener la absoluta honestidad intelectual y personal de poder sentarse a dialogar y a conversar con quien sea, porque me parece que es un mecanismo básico y elemental de cualquier democracia que se preste como tal. Por ahí la gente tiene una idea, una imagen vinculada con el político como que es una raza especial y que no tiene sentimiento y que tiene solamente privilegios, y me parece que eso no se ajusta a la verdad. En eso obviamente hubo y hay y probablemente seguirán habiendo todavía malos ejemplos de aquellos que hacen una utilización desde la política con fines personales y que terminan tomando estado público y que terminan involucrando al conjunto como si fueran un todo, digamos. A mí me parece que está bueno separar a las personas por lo que son cada uno y medirlas a cada una de ellas por lo que son y no meterlas todas dentro de una misma bolsa, porque eso me parece que no es sano. Un delincuente es delincuente y existen delincuentes en cada uno de los ámbitos y en cada una de las áreas de la vida diaria. Digo, no es un patrimonio que esté vinculado exclusivamente con los políticos. Por eso digo, los políticos son de carne y hueso, tienen los mismos sentimientos de cualquier persona, tienen las mismas dificultades de cualquier persona. Después lo que terminan haciendo es otra historia, que no tiene nada que ver con el hecho de ser políticos. Yo lo digo con todo el orgullo de decir de que hago política, y porque entiendo que es un medio, es un mecanismo para la resolución de los problemas de la gente, y que si no hubiera política, pues obviamente no habría democracia, y si no hay democracia hay imposibilidad de participación de la gente, y eso se transforma en autoritarismo, y el autoritarismo termina por definir la vida de cada uno de nosotros. Entonces me parece que está bueno ponerlo esto en claro. Por lo demás, yo llevo muchos años trabajando en el ámbito de la salud pública, comencé en el año 81 en San Antonio de los Cobres. Donde ¿Y a qué se dedicaba? Era médico, sigo siendo médico, era médico del Hospital de San Antonio de los Cobres, estuve casi 4 años viviendo en ese lugar, y obviamente me permitió conocer idiosincrasia, formas de vida, dificultades de esa región, de esas comunidades, y a partir de ahí seguí trabajando y tuve la oportunidad con el correr de los años de poder recorrer esta provincia.
y lo digo con absoluto orgullo, debo ser de las personas que más y mejor conoce esta provincia. He recorrido cada paraje, cada localidad de esta provincia, como tantos otros, obviamente, como tantos otros políticos, pero me considero dentro de ese selecto grupo de gente que la conoce íntegramente a cuáles son las circunstancias, las realidades de cada uno de los lugares. ¿Me permitirías que te pregunte, sí, por qué elegiste ser médico? La verdad no te sé decir. Mi madre, mis padres decían siempre que desde los 5 o 6 años yo comencé a decir de que quería ser médico, y en ese momento obviamente no era una cuestión racional que estaba elaborada, simplemente es cierto que cuando chico me tocó una etapa de mi vida donde tuve que pasar por varias vicisitudes vinculada con la enfermedad. Tuve una hepatitis que duró mucho tiempo, con lo cual necesitaba controles periódicos, y a lo mejor puede haber sido eso, el hecho de haber tenido contacto permanente con el papá de Federico Sarabia Toledo, que era mi médico, y yo me recuerdo que tenía el consultorio en la calle Belgrano, casi esquina de Anfuli. Ahí tenía el consultorio, y de ahí probablemente me haya quedado dando vuelta en la cabeza esa circunstancia. ¿Estudiaste en dónde? En Córdoba. Así que desde esa edad yo siempre dije que quería ser médico, sin racionalizarlo, digamos, a ese tema, pero para mí no era un motivo de discusión. Yo ya tenía decidido desde ese momento de ser médico. ¿Y de la medicina te gustó la parte institucional? Me gustó, a ver, tenés dos alternativas, digo, lo que hace seguramente Pablo, que es individualmente la resolución del problema atendiendo a cada una de las personas. Él viene una persona, la atiende, tiene su turno. O lo institucional. Y lo otro es tener una visión desde lo sanitario, que es la que tengo yo, esa es mi formación. Digo, yo tengo una maestría, una diplomatura en salud pública, que tenés una visión de todo, digamos, una visión en macro. Por eso es de que nosotros nos ocupamos de hacer coberturas masivas, a plantear estrategias como atención primaria, con el trabajo de los agentes sanitarios, las coberturas de inmunización, que no está vinculado con una persona, sino con el conjunto de la población. Digo, son dos maneras distintas, pero iguales a la vez, porque las dos tienen como objetivo resolver los problemas de la gente. Uno lo puede hacer individualmente a través del acto médico en sí mismo, o con estrategias y planificación de acciones que apunten al conjunto de la sociedad. Así que, bueno, y de ahí decidí, tomé ese camino. Estuve a punto de ser cirujano en aquella época, y después cambié y me terminó entusiasmando toda esta cuestión vinculada con la salud pública. Luego, ya recibido y estando en San Antonio de los Cobres, fui a hacer la maestría en salud pública, a Córdoba también, donde hice la facultad, y luego seguí desarrollando toda la actividad acá. Y nunca es muy interesante tener en el área de salud pública un médico. No siempre se da. Hemos tenido situaciones muy especiales en donde tal vez, en educación, un contador, o por distintas circunstancias. Con esto no descalifico que también alguien que no sea de la... Pero bueno, un médico en salud pública. Y Pablo, que viene de la gestión privada, en realidad a mí me pareció muy interesante, primero la formación, porque es toda una cuestión que ya tiene un circuito diferente, porque el médico que resuelve un tema puntual se juega en otros espacios, y a veces tal vez queda en Sudamérica más desamparado. No sé tu experiencia, si uno podría comparar cuál ha sido tu experiencia en Europa, donde vos tenés tu formación, para la audiencia que no te conoce, y cuál es tu experiencia en Argentina, que es tu tierra de origen. Bueno, yo creo que seguramente la forma de encarar la salud es diferente según la especialidad que uno haga. Como decía el doctor, una visión más holística de las circunstancias, del contexto, hace que él trabaje para un grupo importante de personas. Cuando nosotros, los que hacemos la medicina individual, algo así como tête à tête, nos tenemos que enfrentar con el paciente en el cotidiano. Por otro lado, dentro de los que hacemos esa medicina estamos los que hacemos la cirugía y los que hacemos los que hacen clínica o medicina interna, que también son dos mundos muy diferentes, ¿no?
Respecto a cómo uno se confronta con el tratamiento de los pacientes, es seguramente muy diferente acá que en Europa o en los diferentes centros hospitalarios privados en la Argentina que en Europa. O sea, no es lo mismo un centro, por ejemplo, que tiene una casuística de 4.000 cirugías al año, 4.000 neurocirugías al año, como era el lugar donde yo estaba. ¿A dónde estuviste? Contarle a la audiencia, porque es muy interesante el currículum de Pablo, que es un privilegio para Salta tener un cirujano con la formación que tiene Pablo. Bueno, yo me fui, empecé la especialidad en neurocirugía en Buenos Aires y me fui con una beca a Alemania, a un hospital universitario, que es el Hospital Universitario de Freiburg, es un centro muy grande. Una vez que se me terminó la beca, me contrataron para terminar la residencia ahí, y cuando terminó la residencia me quedé contratado como médico de planta hasta que me fui con la beca de la Asociación Europea a Londres, y después ya me fui con un trabajo que ya me habían ofrecido a vivir a Barcelona, hasta que me vine acá. Interesante, porque Europa no pierde el tiempo cuando se trata de absorber un ciudadano como Pablo Mendívil, que tiene capacidad para resolver con eficiencia las encrucijadas de la salud. Y tu experiencia reciente en Europa, porque vos estuviste hace poco en un congreso, ¿por qué no nos contás qué hiciste? ¿Cómo ha sido el aporte que en este momento tiene Europa en los temas estos? Yo creo que en todos los ámbitos de mi especialidad se vive una revolución que es excitante, realmente excitante. Yo por ahí tengo críticas de mucha gente. Yo el año pasado pasé 36 días fuera de la Argentina por congresos. Este año llevo 41 y todavía me quedan 5 congresos. Con eso quiero decir, es un sacrificio que uno hace económico, de tiempo y familiar, pero a mí me incita mucho, me atrae mucho ver la evolución de la medicina en diferentes campos. O sea, en cirugía espinal, por ejemplo, cómo va evolucionando tan rápidamente que uno no ha terminado de absorber la última herramienta del año pasado y ya hay algo nuevo este año. El mundo se enfrenta a una población, como lo sabrá el doctor, una población envejecida, ¿sí? Claro. Ya ni siquiera es una población envejecida, porque la línea se va corriendo, o sea, no se le puede decir una población envejecida. El otro día yo, para una de estas charlas, buscaba datos y encontré un dato muy interesante. Decía, en Europa, una de cada 3 personas mayores de 61 años se va a operar de una estenosis de canal lumbar. Me pareció un dato, pero realmente interesante, ¿no? Entonces, de ahí viene seguro la consecuencia económica del que maneja el tema, ¿no? Dirá, bueno... Cuando decimos estenosis de canal lumbar, podríamos abrirlo un poco, vamos a, digamos... Nosotros estamos conversando con Rosario Lerma, Cachi, hagamos de pronto, estenosis de canal lumbar, se me ocurre. Una descripción, sí. Que este es ¿sí? Sí, digamos que el canal lumbar es por donde sí va la médula, y bueno, en la parte de abajo ya no hay médula, pero sigue yendo el saco, ¿sí? Correcto. Conforme los seres humanos estamos hechos para tener una vida genética entre 29 y 39 años, no más. Claro. Hoy vamos a triplicar esa edad genética. Entonces, esto no es en realidad una enfermedad, es un trastorno degenerativo propio por el tiempo. Y el desgaste entre las vértebras hace que el organismo, para tratar de mantenerlas estables, haga que crezcan las articulaciones. Eso hace que el canal se vaya cerrando. O sea, esta parte del medio se va cerrando. Ajá. Y eso va comprimiendo las estructuras nerviosas. Correcto. Y eso se manifiesta típicamente en el abuelito con dolor
dolor que se le va a las piernas, muy clásico es el que se cansa al caminar, es la famosa abuelita que no va en Alemania se dice que no va al supermercado de compras caminando, pero va en bicicleta, porque bicicleta claro. sí pueden manejarse. En otro uso a la columna. Claro, no hacen la claudicación neurogénica, ni como decía el doctor, el ciático, pero bueno, eso, la frecuencia va a ir en aumento, ¿no?, en los países occidentales. Y claro, el mundo se está enfrentando a tener que resolver esta patología de una manera que el costo no sea tan elevado, ¿no? De manera diferente lo encara Alemania, Noruega, Suiza o Inglaterra, que tiene un sistema sanitario parecido al de Argentina, ¿no? Interesantísimo, realmente, sobre todo la demanda 60 años en adelante. ¿Cuál es el promedio de vida que tiene un ciudadano europeo aproximadamente con este aporte de la medicina? De 39 años ni hablar, porque está a la mitad de su vida. Es todavía adolescente, creo. Es un en España es adolescente. Lo he visto sonreír a la carcajada acá el doctor. De la casa, ¿no? No sé, creería, si no me equivoco, está alrededor de 85 años, sí, el promedio, la expectativa de vida al nacer. Y creo que en algunos más, ha llegado a los 90. En algunos más, en otros menos, pero digo, como para ponerle un promedio, alrededor de 85 años como expectativa de vida al nacer. Claramente eso significa la aparición de nuevas patologías, nuevas enfermedades. Digo, no es que haya más diabéticos ahora que antes, lo que pasa es que la expectativa de vida antes era mucho menor, y entonces la aparición de una deformación, como decía Pablo, un degeneramiento a partir del envejecimiento, hace que obviamente aparezcan mucho más personas con diabetes tipo 2, me refiero, ¿no? Que es la que no requiere insulina. Y así en toda ¿cómo se las arregla el Estado? La tecnología, así como ustedes se deben recordar, digo, tener un celular hace unos años atrás, no muchos años atrás, estoy hablando de hace 5 u 8 años atrás, y era casi un adoquín, era como un ladrillo de grande, y ahora cada vez más chiquito, con mayor cantidad de funciones, con mayor capacidad tecnológica. Bueno, eso trasladado a lo que es el ámbito médico es exactamente lo mismo. La evolución que tienen las enfermedades y la tecnología para resolver los problemas a los cuales nos enfrentan estas enfermedades hace que el proceso de evolución sea casi una proporción geométrica, un crecimiento geométrico. Van apareciendo nuevas enfermedades, van apareciendo nueva tecnología, eso va generando también un costo en la atención de la salud, va todo engarzado, digo, es toda una cadena de situaciones que van modificando sustancialmente a lo que estábamos acostumbrados a ver en la medicina en general y en la vida. ¿Cómo se preparan, los gobiernos para poder sostener esta prolongación de la vida? Porque si uno toma en la prensa, bueno, lo que aparece en los titulares, problemas con el PAMI, por ejemplo, digamos, hay que proveer de vida, pero también de medicación para esta prolongación de la vida. ¿Cómo ven ustedes esta sociedad en relación a la prolongación de la vida y cuáles serían? Compleja. A ver, el PAMI, dicen lo que saben, de que debe haber, creo que 4 o 5 activos por cada pasivo. Y hoy, en el caso de Argentina, tenemos un 1.5, 1.7 activos por cada pasivo. Con lo cual, el aporte, en términos dinerarios, en términos de dinero para el sostenimiento del sistema, comienza a quebrar, comienza a generar un quebrantamiento del sistema, claramente. Si no hay aporte en la proporción en la que está establecida como una línea media, un estándar razonable para poder generar recursos que puedan atender la salud de la gente, si esto se termina rompiendo el sistema. Entonces, por eso comenzamos a ver las dificultades y los problemas que tiene de financiamiento, en el caso concreto de la obra social más importante que tiene la Argentina, que es el PAMI, que agrupa a 7 millones de personas. Digo, es complejo, y yo creo de que todavía no nos hemos dado cuenta
desde los gobiernos, desde los estados, de que el financiamiento del costo de la atención de la salud ha crecido de una manera exponencial y que no se traduce en los presupuestos para atender precisamente todo ese crecimiento exponencial de lo que significa la mayor expectativa de vida de nacer, de la incorporación de tecnología y la baja en los recursos. Seguramente hacemos un pequeño corte y después seguimos. Pero hay algunos temas puntuales que me encantaría que ustedes los tengan para la segunda parte del programa. Por ejemplo, esto que plantea en relación a la prolongación de la vida y qué demanda desde lo privado un cirujano que ve específicamente la cuestión columna y qué otros temas. Y desde lo público, en realidad me parece interesante tener en cuenta que no se trata de demonizar al que le toque en ese momento ejercer la autoridad, sino de analizar algo que es bastante complejo, que es el cambio de la sociedad occidental, o sea, el cambio profundo que hay en la sociedad occidental, que demanda tal vez nuevos recursos, una reprogramación, pero también una resignificación de la vida. Absolutamente. Hasta aquí con ustedes en el día de la fecha, y sí los invito la semana que viene a continuar con la segunda parte de este programa. Gracias por acompañarnos. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.